Señor presidente, señora presidenta, señorías, comparezco con el fin de abordar el debate de las enmiendas al proyecto de crédito extraordinario del sector eléctrico y expresar la posición del Gobierno en relación a estas enmiendas. Previamente me van a permitir que haga una serie de consideraciones generales en relación a la situación del sector. En primer lugar, quiero decir que ha habido un aumento del 40% en la potencia instalada en el sistema eléctrico en España entre los años 2005 y el 2012. El exceso de capacidad instalada sobre la demanda punta en el sistema es a final del año 2012 del 60%. En segundo lugar, quería decir que respecto al precio de la electricidad, desde el punto de vista del consumidor industrial, en España se pagan por cada kilovatio hora 0,108 euros, mientras que en la media de la Unión Europea, coste industrial, se pagan 0,090 euros kilovatio hora, resultando que el precio en España está por debajo, es verdad, de Italia, de Irlanda, de Chequia, de Chipre, de Malta, pero en cambio nuestro precio en términos de consumidor industrial está por encima de países como Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo, Austria, Bélgica o Reino Unido. En cuanto al precio para el consumidor doméstico, en España es de 0,166 euros kilovatio hora, mientras que en la media de la Unión Europea son 0,120 euros kilovatio hora. Por tanto, los precios en términos de consumidor doméstico en España es superior a todos los países europeos, salvo el caso de Chipre y de Malta. El precio doméstico y el precio industrial, por tanto, es más elevado en España y ese mayor precio se debe fundamentalmente al alto coste de las actividades reguladas, no tanto al coste de la generación. También hay que decir que en cuanto a las actividades reguladas en España, el coste del euro por cada megavatio hora es de 74 euros frente a 54 euros megavatio hora, coste de las actividades reguladas en Alemania, o un coste de 50 euros megavatio hora, coste de las actividades reguladas en Dinamarca, un coste de 28 euros megavatio hora en Francia y un coste de 44 euros megavatio hora en Portugal. Querría decir en este apartado de las actividades reguladas que el coste de estas actividades en España es aproximadamente un 40% superior al de las principales economías de la Unión Europea. Además, entre el año 2006 y el año 2012, los costes de las actividades reguladas en España se han doblado debido fundamentalmente al aumento en todos los conceptos de estas actividades reguladas. Han aumentado los costes del transporte, han aumentado los costes de la distribución, han aumentado los costes ligados a las primas del régimen especial, ha aumentado las anualidades del déficit y también han aumentado los costes de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Ello, además, con un consumo de energía que es igual o inferior al que había hace 5 años. En paralelo, querría decir que en cuanto al déficit de tarifa que todo ello ha generado, fundamentalmente las causas se deben a, en primer lugar, a que las previsiones de crecimiento económico no se han cumplido, fundamentalmente centrales y redes sobredimensionadas. En segundo lugar, por una apuesta temprana por tecnologías inmaduras y que, por tanto, no ha permitido aprovechar suficientemente la curva de aprendizaje de las mismas. En tercer lugar, un aumento en determinados costes en comparación al incremento que ese tipo de costes
ha tenido en otras economías y, en cuarto lugar, por no haberse trasladado al consumidor todos los costes de inversión. Quisiera hacer alguna serie de precisiones en cuanto a cada una de estas causas. En primer lugar, las previsiones que se hicieron en cuanto a aumento de demanda y aumento del Producto Interior Bruto en España, hechas en el año 2005 en relación al año 2012, partían de que el aumento en la demanda iba a suponer un 22%. Sin embargo, la realidad de los hechos ha puesto de manifiesto que ha sido solo un 2,6%. Y en cuanto a la previsión de aumento del PIB que se hizo en 2005 para el 2012, a lo largo de todo ese periodo, era del 21%, cuando en realidad ha sido del 2,8%. ¿Todo ello qué ha provocado? Pues ha provocado una sobreinversión en las redes, una sobrecapacidad de generación y una sobrecobertura de la demanda. En segundo lugar, ha habido una apuesta temprana por tecnologías que todavía estaban inmaduras. El grueso de la inversión fotovoltaica que se instaló en España, señorías, se hizo en el año 2008. En ese momento se instaló el 76% de todo lo que se instaló en el periodo 2008 al 2011. En Alemania, por ejemplo, se instaló, en cambio, el 69,2% en un periodo posterior, cuando ya era superior el grado de madurez de estas tecnologías fotovoltaicas. Y ese 69,2% se instaló en el periodo 2010 al 2011, cuando los costes de las instalaciones en términos de euros por kilovatio hora eran ya más bajos. Algo similar ha ocurrido con la termosolar a partir del año 2011. Ha habido también, como les decía con anterioridad, un aumento significativo a lo largo de todos estos años en determinadas partidas de los costes regulados. Por ejemplo, el aumento en cuanto a las primas del régimen especial ha sido del 700% entre el 2005 y el 2012. El aumento en los costes de transporte y distribución ha sido del 44% y el aumento en la compensación de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares ha sido del 172%. Por tanto, el gasto en primas de régimen especial sobre el Producto Interior Bruto en España ha sido del 0,8%. Para que nos hagamos una idea si esto representa mucho o poco respecto a países de nuestro entorno, digamos que ese gasto en términos de Producto Interior Bruto en España es el doble del que hay en Alemania. O, por ejemplo, 6 veces superior al estado más verde de los Estados Unidos, que es California. En otras palabras, frente al 0,8% que comporta el coste de las primas del régimen especial sobre el Producto Interior Bruto en España, se da que en otros países son las siguientes: Alemania, 0,5%, Italia, 0,2%, Francia, 0,15%, Reino Unido, 0,1%, Finlandia, 0,03%, California, 0,13%. Bien, señorías, debido a estas circunstancias, a lo largo de todo el año 2012 se adoptaron distintas medidas al objeto de paliar el impacto negativo que esa situación ha tenido a lo largo de todos estos años en la conformación del déficit de tarifa. Se adoptó por ello el Real Decreto Ley 1 del año 2012 para suspender nuevas preasignaciones en el registro correspondiente a este tipo de tecnología. En segundo lugar, se aprobó también el Real Decreto Ley 13 del año 2012, en el cual se adoptan distintas medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos del sistema eléctrico. En tercer lugar, Real Decreto Ley del 26 de diciembre del año 2012, con medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Y, en cuarto lugar, el Real Decreto Ley 29 del año 2012,
con otro tipo de medidas de carácter económico con el fin de incidir también en la disminución del déficit. En el año 2013, la situación inicial pone de manifiesto la necesidad de considerar ingresos adicionales para equilibrar el sistema utilizando parte de los ingresos que se obtengan con la Ley 15 del año 2012, que es la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. Y además, estos ingresos van a comportar aproximadamente 2.921 millones de euros y, aparte de ello, ingresos por las subastas de las emisiones de CO2 previstas en la Ley 17 del año 2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Adicionalmente, en el año 2013 se han adoptado en el Real Decreto Ley 2 de este año 2 medidas adicionales. La primera de ellas, adaptar el incremento de las primas al régimen especial a lo que sea la evolución del índice de precios al consumo, pero a impuestos constantes y, además, considerando la inflación subyacente. Y, en segundo lugar, también una medida adicional en ese Real Decreto Ley 2 del año 2013, consistente en que la retribución prevista en el Real Decreto 661 que se pueda elegir entre tarifa regulada o bien tarifa de mercado sin prima, pero no que se pueda intercambiar una por otra. Y a la luz de todo ello y teniendo en cuenta la insuficiencia adicional que se establecía, se aprobó el proyecto de ley cuyas enmiendas hoy se debaten y que tiene por objeto establecer una financiación por cargo a los presupuestos generales del Estado para determinados costes del sector eléctrico ocasionados por los incentivos para el fomento de la producción de energía eléctrica a partir de energías renovables, y se concede un crédito extraordinario en los presupuestos generales del Estado para el año 2013 de 2.200 millones de euros en los presupuestos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Por tanto, ruego a esta Cámara que, en atención, en primer lugar, al problema en base al cual se adoptan todo este tipo de medidas y considerando, además, que el problema del déficit eléctrico, aunque está encauzado, todavía no está en su totalidad resuelto, se reconsideren estas enmiendas y, por tanto, se le dé apoyo al proyecto de ley en los términos en los que el Gobierno lo ha remitido a esta Cámara. Muchas gracias.